Seguimos en la tertulia de este viernes 23 de agosto de 2019, acompañados por Ana Ribeiro, Juan Grompone, Fernando Butazzoni, Gonzalo Pérez del Castillo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sorprender a la comunidad internacional cuando este mes reflotó una iniciativa que se creía olvidada y para muchos una broma: la compra de la isla de Groenlandia a Dinamarca. El fin de semana pasado, Trump calificó esa potencial adquisición como una gran transacción inmobiliaria, que además sería estratégicamente interesante para su país. Los políticos daneses en su conjunto expresaron estupefacción por esa determinación. Por su parte, la primera ministra, Mette Frederiksen, replicó que la propuesta es absurda y además aclaró que su gobierno carece de poder para vender Groenlandia, que cuenta con un alto grado de autonomía. Esa respuesta de la primera ministra danesa ofendió a Trump, que decidió cancelar una visita oficial a Dinamarca que tenía prevista justamente para los próximos días. Creo que el comunicado de la primera ministra es desagradable, decía Trump. Ella podría haber dicho, no, preferimos no hacerlo. No fue una forma elegante de plantearlo. No podemos permitir que traten a los Estados Unidos como lo trataron durante la administración Obama, siguió diciendo Trump al pie del helicóptero. Lo más gracioso. Siempre Lo más gracioso de esto es que la prensa internacional sigue diciendo, el señor Trump volvió a sorprender a la comunidad internacional. Deberían decir, el señor Trump actuó normalmente, como actúa siempre. Y esta vez dijo esto. Pero no, digo, ya nadie se sorprende de lo que dice. Pero dice cualquier disparate. Y aparte, la forma en que lo dice es peor de lo que dice todavía. Pues hoy día hay que preguntarse, ¿qué quiere decir comprar un país? Porque hoy día ¿qué haces con los 57.000 habitantes que tiene Groenlandia? ¿Los comprás? Es una forma de invadir. ¿Qué significa? Y estas cosas, además, en política internacional, no se plantean unilateralmente. Cuestión de que la otra parte te responda públicamente que es un disparate. Digo, estas cosas no se hacen. Digo, es absurdo todo el episodio, es cómico. No se plantea así, incluso si se te ocurriera comprar un país con todos sus habitantes adentro, que no se plantea de esta manera. No sé si no se hace, se hizo. Claro, sí, se hizo. Pero bueno, Estados Unidos lo hizo varias veces. Varias veces. Conviene repasar la lista, porque del otro lado nos van a agradecer. Compraron la Luisiana, 1803, a España. $15 millones. Compraron Florida, 1819. Esa fue gratis, perdón, a España también. Compraron Alaska, 1867, 7 millones, a Rusia. Compraron Filipinas, 20 millones, a España, 1898. A Dinamarca ya le compraron antes las Islas Vírgenes, 1917. Y negociaron, no se puede decir que fue compra porque está arrendada, Guantánamo. A Cuba. Sí, eso. Entonces, me parece que Juan tenía esa misma lista, ¿no? Claro, sí. Iba chequeando sus apuntes mientras tú mencionabas cada una de las. No deja de ser una locura. Pero no, mirá. También se invadieron un montón de países. Claro, hay que tener en cuenta lo que no compraron. Por ejemplo, todo Arizona, Nuevo México, California, que eso simplemente lo invadieron, y Texas, ¿no? Ahora, hay que pensar que no es distinto esto a las múltiples estrategias que en su estrategia macro territorial los Estados Unidos ha tenido siempre, ¿no? Que es, salimos desde un océano y éramos 13 colonias originales y no paramos. La obsesión por la frontera, el síndrome de la frontera. No paramos hasta llegar al otro océano y somos 51 estados. Esa es la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nunca se plantearon la legitimidad del primer dueño. Sencillamente fueron corriendo los indígenas y ahí están, contra el Pacífico, unos poquitos que quedan. Esa lógica territorial de yo avanzo les creó su gigantesco mercado interno y les permitió, cuando salieron del cascarón, ya eran una potencia. Porque crecieron hacia adentro primero. Fue toda una estrategia que hace al país.
que tiene una psicología asociada a eso. A ellos les parece natural, como les pareció natural un día, bueno, ahora hay que arremeterle a la luna. O sea, ¿hacia dónde hay que ir ahora? Entonces, estamos empezando las internas. Trump sabe eso. En el fondo les está diciendo, no todos los norteamericanos, pero un montón de norteamericanos, algo que les gusta. Ahora hay que ir para el lado de Groenlandia. Y luego están las cosas que están cambiando. Como todos sabemos, el famoso cambio climático está dejando aflorar una cantidad de caminos y canales de comunicación entre los dos océanos que son vitales y que van a estar en Groenlandia y que acortan mucha cosa. Cambio climático que Trump niega. Por supuesto, pero que se está derritiendo y que están aflorando, canales están aflorando. Y luego, tú dijiste muy bien, 57.000 habitantes, la mitad de una ciudad como Progreso, Las Piedras, o sea, es poquita gente, para decirlo bien gráfico. Sin embargo, están arriba de un mar de petróleo, de diamantes. Entonces, parece muy lógico. Visto así, si sos parte de un país que siempre ha entendido que un elemento de su grandeza es el crecimiento territorial infinito y que va con su construcción y su autorrepresentación de Estado-Nación, eso te gusta. Make America Great Again. Exacto. Bueno, yo quiero recordar, ya que hicimos la historia norteamericana, la historia danesa. Es decir, ¿por qué Groenlandia es danesa? Es una buena pregunta, porque cerca no están. No está al lado, están digamos. Están bien cerca por la historia. Depende. Era una tierra viking. Precisamente la capital viking era precisamente Dinamarca, ¿no? Ese era el centro del imperio o digamos de la sociedad viking, que eran grandes navegantes de la zona norte. Y precisamente los vikings estaban establecidos en Dinamarca, también en Noruega y en Suecia, y luego la siguiente isla era Gran Bretaña, es decir, ciudades como York, por ejemplo, era la capital viking de allí y cobraban tributo. Ajá. También estaban establecidos en Irlanda, también estaban establecidos en Islandia y también estaban establecidos en Groenlandia, Tierra Verde. Pero de todos esos lugares, Groenlandia es el que les queda más lejos. No, señor, lo que queda más lejos es Finlandia. Es Finlandia. Porque ese era el camino de los vikings para llegar a América, a la península del Labrador, que era a la que llegaban frecuentemente, que llamaban Vinland, tierra del vino. Es decir, ese camino verde es el camino que la pequeña glaciación invadió y ahora hace que la tierra verde esté cubierta de hielo. Pero hace aproximadamente 1000 años esa tierra era verde y era territorio viking y era todo ese gran imperio del norte que habían organizado estos señores. Imperio que además se completaba para el otro lado y llegaban hasta comercializar con Constantinopla, porque también los vikings fundaron, por ejemplo, todo lo que es la Rusia Blanca, ¿no? Es decir, era territorio viking. De modo que hay que tener en cuenta que ahí hay una historia importante, también de un imperio expansivo y también de todas esas cosas. De modo que estamos hablando de cosas bastante serias. Yo lo que creo que todo esto, la única lástima de todo esto es que Rossini esté muerto. Porque qué ópera que hubiera hecho Rossini con esta comedia de este señor Trump. A mí queriendo comprar Groenlandia. ¿Por qué Rossini? Porque era especialista en ópera cómica. A mí hay otra cosa que me da pena. Es, si eventualmente esto prosperara, ¿qué crimen? ¿Cómo le van a vender hamburguesas y Big Mac y le van a cambiar la dieta a los inuit? Esos pobres esquimales que serán invadidos abruptamente por una cultura tan distinta. Eso sí que es un mal chiste. Esperemos que no se dé. Fernando. Sí, yo la verdad que no lo veo tan, además de que es un episodio, digamos, casi ridículo, absurdo. A mí me preocupa porque a ver, en Inglaterra o en Gran Bretaña el primer ministro ahora es un señor que se llama Boris Johnson y que tiene cierta preeminencia, digamos, predicamento. ¿Qué pasa si Gran Bretaña decide venderle lo que no quiere hacer Dinamarca, las Islas Malvinas o las Falkland, a Estados Unidos? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Es decir, la sola posibilidad de que un país, y sobre todo la superpotencia mundial, tenga en agenda la posibilidad de expandirse comprando territorio fuera, ya me parece extremadamente
serio y grave. Me parece absolutamente grave. No parece tan grave, visto así, por el carácter casi payasesco con el que Donald Trump tomó la iniciativa, como bien señalaba Gonzalo. Pero desde el punto de vista de las leyes internacionales, de la organización internacional, de la estabilidad mundial, etcétera, la posibilidad que solo tiene Estados Unidos en realidad, de decir, bueno, pongo arriba de la mesa tantos cientos de miles de millones de dólares y compro tal territorio, que puede ser ese, o puede ser una isla del Caribe, o puede ser cualquier otro. Este es grande, ¿eh? Sí, está bien, pero digo, no tiene por qué ser tan grande para ser igualmente desequilibrante. Entonces a mí me parece que, además de eso, es muy serio, ¿no? Porque Estados Unidos está como, de alguna manera, y después dictaminar que suspenden la reunión porque no le quieren vender Groenlandia. Es una cosa que no tiene, del mismo modo que dicen no pueden negociar con Venezuela y si negocian los sanciono también, etcétera. Pero además es notable que Trump diga que la primera ministra en su reacción fue desagradable, nasty, ¿no? Él, justamente. Él que tiene modales tan refinados, ¿no? Pero me parece que es una expresión, más allá de Trump y de las martinganas que haga desde el punto de vista político-electoral, me parece que es una expresión muy seria de un afán expansionista que ya ha sido gravísimo en el pasado y ha sido dolorosísimo en el pasado y que puede volver a hacerlo, ¿no? Gonzalo. Yo, por una de esas casualidades, me parece que voy a hacer una defensa de los Estados Unidos. Creo que debe ser la primera vez ya era tiempo. En años. Ya era tiempo. En realidad... ¿Vas a defender a Estados Unidos o a Trump? No, a Estados Unidos, a Trump no. Pero lo que voy a decir, contrario a lo que dicen mis contertulios, es que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han invadido un montón de países, pero se han quedado muy pocos. Los han invadido y después los han devuelto. Cosa que no hacían ni los franceses, ni los ingleses, ni los holandeses, de que colonizaban y quedaban explotando como señores y maestros, dueños de esos países. Estados Unidos ha invadido un montón de países, sigue invadiendo. Invadió Irak, invadió Afganistán muy recientemente, Panamá. Pero después se van, después se retiran. Es algo que me parece que es digno de mencionar. Pero que debemos agradecer. No. Es una nota que estoy diciendo. La defensa es que mis queridos contertulios dijeron que los Estados Unidos, parte de su programa es la expansión territorial. Y en realidad, yo creo que por lo menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, eso no ha sido el caso. La expansión territorial de Estados Unidos, cuando se completaron, cuando llegaron al Pacífico y invadieron todo lo que quisieron y compraron lo que le vendieron, yo no creo que ha sido la característica del imperio americano haber ocupado países. Eso es lo que quería decir. Los ocupan por un breve tiempo, dejan el mapa irreconocible para siempre y luego retornan a casa. Perdón, ¿es así? Y además dejan gobiernos títeres. Claro. Cosa que ocurrió en República Dominicana, cosa que ocurrió en Panamá, Vietnam, cosa que ocurrió en Panamá. Grenada. Etcétera. Así que, no digo que no. Me parece que simplemente han sido un poco más cautelosos e inteligentes en la forma de la expansión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Me parece que entre ustedes dos no hay forma de lograr acuerdos hoy. ¿Cómo? A mí me parece que hay dos nombres que faltaron acá, que son dos imperios de distintos modos operandis y que están detrás de la decisión de Estados Unidos, ¿no? No es aislada, no es por la galería y no es porque un día Trump, con su peculiaridad, en su manera de ser, se levantó y dijo, hoy le toca a Groenlandia, que son China y Rusia, ¿no? Porque son dos países que han manifestado interés en la zona, que también ven las mismas cosas que ve Estados Unidos y que probablemente están detrás de la reacción. Porque Estados Unidos es un imperio, cierto, pero está muy cercado de cerca por los otros dos. Y la lucha es tan pareja que en algunos rubros es superado por los otros y en otros no es todo un bloque, es la nación número uno, militarmente es la número uno, por ahora todavía. Pero hay otros rubros en los que los demás o le pisan los talones o lo han superado. Y en esa lucha, China quiso comprar una base que a nadie le interesaba, en Groenlandia.
Y los rusos siempre tuvieron interés por la zona. Así que... O sea que la responsabilidad última es de los rusos. No estoy diciendo eso para nada, perdón. Si dije eso, lo dije de manera muy torpe. Yo digo, en esta danza de imperios no hay que dejar de ver el papel de los otros, porque cuando se mueve una pieza, es como en el ajedrez, nadie mueve por sí la pieza en sí sola, sino en función de los otros. Creo que acá hay que tener en cuenta esos factores también. Ya volvemos a la mesa con otros temas en el final.